Hoy voy a tocar un tema que quizás le parezca hasta un poco aburrido al principio, pero es un tema que Dios toca. Por favor, no hablen cuando estoy hablando yo porque me voy con ustedes. Es un tema que Dios toca a través de la vida de Noemí, para que nosotros podamos entender algunas cosas que si las leemos así nomás, sin entender un poco la ley de aquel momento, siempre les digo yo lo siguiente, inclusive a los estudiantes, y quiero que me presten atención por favor, siempre les digo, inclusive a los estudiantes, cuanto más a la iglesia que Dios me permite presidir. La Biblia hay que leerla siempre con una mentalidad oriental. Nosotros somos occidentales y siempre hay que leerla con una mentalidad oriental. No se olviden que la Biblia fue escrita en Medio Oriente, ¿sí? Entonces, la mentalidad es diferente, o ciertas costumbres, ciertos usos y ciertas costumbres es diferente. Por eso es que muchas veces nos cuesta a nosotros entender ciertos principios bíblicos. Cuando leemos las escrituras, debemos entender que está escrita en Medio Oriente. Por eso siempre le digo, inclusive a los estudiantes, y se lo digo también a ustedes, traten siempre de conseguir material que les ayude a entender ciertos pasajes bíblicos o ciertas cosas que están escritas en la Biblia, que si no nos dan el cuadro del lugar donde fue escrito, no lo vamos a entender. Por eso es que hoy vamos a tocar una ley que se llama ley de levirato, que en un principio no era ley, era sencillamente una costumbre en Medio Oriente, pero luego se convirtió en ley. Cuando Moisés escribe la ley, incluye esto como ley. Esta ley del levirato que vamos a tocar ahora, era un poco para guardar el nombre de los fallecidos sin hijos, pero también para guardar un poco la integridad de la mujer. Dios siempre se ocupó de la mujer. Diga amén, la mujer. Amén. Aunque los hombres no se hayan ocupado de la mujer, Dios se ocupó de la mujer. Amén. Por eso se ocupó de tal manera de Noemí que la disciplinó. ¿Ven? Claro, alguno me va a decir, no, pero yo no quiero que se ocupe de esa manera. Pero está muy bueno, porque la corrigió, la volvió a su lugar y le dio una nueva oportunidad y añadió cosas que antes no las tenía. Perdió algunas, pero le añadió otras. Entonces la corrección fue buena, ¿sí? Siempre que Dios corrige, corrige para bien. ¿Amén? Amén. Siempre que Dios disciplina, disciplina para bien. Así debemos ser nosotros los padres. Cuando disciplinamos a nuestros hijos, los disciplinamos para bien. Hacerles entender que estamos corrigiendo su camino, porque no están caminando correctamente. Un hijo sin corrección sale para cualquier lado. ¿Cierto? Ahora nadie me dice amén, claro. Amén. Bien. Ya hemos visto nosotros los primeros versículos. Vamos a leer entonces a partir del verso 7 y vamos a leer hasta el verso 13. Desde allí, desde el 7 hasta el 13 vamos a leer, porque quiero hacer una introducción y luego mostrarles esto de la ley del levirato, que se la voy a hacer muy resumida la ley porque si no es bastante largo, pero se lo voy a tratar de resumir. Vamos a leer desde el verso 7 del libro de Ruth, capítulo 1. Dice, salió pues del lugar donde había estado. ¿De quién está hablando? De Ruth, de Noemí, y con ella sus dos nueras, Ruth y Orfa, y se pusieron en camino para regresar a la tierra de Judá. Dijo entonces Noemí a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, haga Yahvé con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los difuntos y conmigo. Yahvé os conceda que halléis descanso cada una en casa de su marido. Miren ustedes, ella ya está planificándole la vida a las nueras, ¿sí? Ya les está diciendo que van a tener, que tengan otros maridos. ¿Vieron? Ya, sus hijos habían muerto, así que vayan a la casa de su marido. Ya les está planificando la vida. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. No sé si le lloraron porque la dejaba o lloraron porque le planificaba la vida, no sé. Y le decían, nosotras volveremos contigo a tu pueblo
le dicen las dos, las dos le dicen esto: nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: volveos, hijas mías, ¿por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, y pues he envejecido, diga conmigo, he envejecido, téngalo en cuenta esto, como para tener marido, y aunque dijera, tengo esperanza, esta noche estuviera con marido, e incluso diera a luz hijos, ¿los esperaríais hasta que crecieran? ¿Os retraeríais por ellos sin tomar marido? No, hijas mías, tengo sobrada amargura por vosotras, pues la mano misma de Yahvé se ha desatado contra mí. Diga conmigo, la mano de Dios se desató contra Noemí. ¿Qué significa esto? Pues la mano de Dios la que estaba disciplinando. Verso 14, entonces ellas alzaron su voz y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth siguió apegada a ella. Hasta el verso 13, desde el verso 8 hasta el verso 13, tenemos allí una ley que se llama ley de levirato. Y lo que quiero mostrarles en primer lugar es que cuando se ponen de regreso las tres a la tierra de Judá, a Betlehem, se ponen en camino las tres. Se levanta a Noemí y sus dos nueras la siguen. Y entonces ellas dicen, nosotros vamos con vos. Pero es allí donde existe el problema de un creyente que tiene su corazón vacío y amargado. Da un mal consejo. ¿Se acuerdan cómo les dije? Entonces, Noemí le dice a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. ¿Qué es lo que tendría? Piensen ustedes en este momento esto. ¿Qué es lo que tendría que haberles dicho cuando las dos nueras salen con ella? ¿Qué tendría que haberles dicho Noemí? Vamos porque no vas a estar en mejor lugar que en el pueblo de Dios y con Dios. No vas a estar no van a estar en el mejor lugar. Sin embargo, ella, con un consejo bien intencionado pero totalmente errado, las quiere enviar de nuevo a su tierra, cuando en realidad las tendría que haber invitado para que fueran con ella. Este es el primer detalle que yo quiero ver, el primer detalle en el cual nos detuvimos el domingo pasado, el detalle de el buen consejo. Siempre, queridos hermanos, cuando pedimos consejo, debemos pedir consejo a personas que nosotros vemos que son de Dios, que están llenas del Espíritu Santo. Por eso en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles dicen, elijan diáconos, elijan 7 ayudantes que sirvan a las mesas, una de las cosas que les pide es que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que se pida que para servir una mesa estén llenos del Espíritu Santo? ¿Saben por qué? Porque le era necesario entender que cuando la persona está llena del Espíritu Santo, sin duda va a hacer lo correcto. Sin duda el consejo que va a dar o lo que va a hablar va a ser lo correcto. ¿Ven? Entonces hasta para eso, hasta para servir las mesas, ustedes dicen, un diácono es un servidor y el servidor tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Sí, Señor, lleno del Espíritu Santo. Y cuando digo lleno del Espíritu Santo, no es el que salta, el que grita, el que habla en lenguas, el que se revuelca en el piso como una víbora. No. El que está lleno del Espíritu Santo es aquel hombre o aquella mujer que es controlado, su mente y su corazón, totalmente por el Espíritu Santo. No significa que no erre, que no se equivoque, significa que todas sus acciones y actitudes son controladas por el Espíritu Santo. Amén. Que cuando da un consejo de Dios, da un consejo de su palabra, que le ayuda a la persona a entender por qué camino debe dar, y que siempre la persona que da un consejo lleno del Espíritu Santo siempre va a atraer a las personas hacia Dios y no las va a alejar de Dios. Amén. Amén. ¿Qué pasó con Noemí? Estaba tan vacía que las estaba alejando de Dios en lugar de acercarlas. Eso es revelación del Espíritu Santo. Cuando un obrero, cuando un hombre o una mujer de Dios da un consejo, tiene que ser siempre para acercar a las personas
a los pies del Señor y no para alejarlos. Amén. Amén. Tengan en cuenta eso. Bien, dice. Así que las envía, pero ella le da una bendición, una oración bendición. Dice, haga Yahvé con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los difuntos. Es decir, le está diciendo, vuelvan a su tierra, vuelvan a la idolatría, al paganismo, pero bendecidos. ¿Sí? Entonces, que como pasa a nosotros, bendecimos a veces a los idólatras y los paganos los bendecimos. Siguen siendo idólatras y paganos, pero bendecidos. Porque la iglesia los está bendiciendo, ¿no, Señor? Debemos hablar y orar para que sean salvados, para que Dios los traiga hacia Él. Porque si no, siguen en su camino, bendecidos, pero paganos, idólatras como siempre. Amén. Entonces por lo que tenemos que orar es para que el Señor los atraiga a las personas hacia Él. Bien. Continuamos. Verso 9. Ahora dice ella, Yahvé os conceda que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Ellas toman una decisión en su corazón, una aparente decisión, porque una de ellas luego se vuelve atrás, la decisión de caminar con Noemí e irse con Noemí a su tierra. Miren ustedes, Noemí, que sería la que tendría que haberle dado el consejo de que vengan con ella a su tierra y a su Dios, no lo hace. Sin embargo, estas dos mujeres que son moabitas, que son paganas, que son de un pueblo idólatra, ellas deciden ir con Noemí e insisten para ir con Noemí. Pero vean ustedes, el error se profundiza. Pero Noemí dijo, volveos, hijas mías, porque ¿por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? En el verso 11 y en el verso 12 y en el verso 13, incluyendo también, ella habla de una ley que se llama ley del levirato. La ley del levirato decía que cuando hermanos vivían en la misma casa, es decir, bajo la misma cobertura paternal, cuando un hermano se casaba y de pronto moría sin haber tenido hijos, el próximo hermano o otro hermano tomaba el lugar de ese hermano y se casaba con su cuñada para que el primogénito fuese del difunto, fuese del hermano muerto. Entonces prolongaba el nombre o prolongaba el apellido del hermano difunto. Y cuando moría ese, el próximo hermano tenía que tomar a esa mujer, a esa cuñada, para prolongar el apellido. Y ustedes pueden verlo en el capítulo 38, verso 5 de Génesis. Ustedes van a ver allí que Judá tiene hijos y le da a uno de sus hijos, a le da como esposa a Tamar. Pero muere sin hijos, entonces el próximo hijo se lo da para que le levante descendencia a Pero el próximo hijo también muere sin hijos. Entonces viene Onán. Onán, obligado, tiene relaciones con Tamar, pero resulta que tampoco tiene hijos. Ahora, queridos hermanos, entonces tampoco tiene hijos porque dice que vertía en tierra, es decir, no tenía relaciones, pero no ¿cómo decirlo? No eyaculaba interiormente, entonces no tenía hijos. Y Dios también decide matarlo. ¿Por qué? Por no levantar descendencia al primer hijo. Esto era una costumbre en Medio Oriente, pero luego se convierte en ley. Entonces Dios dice, cuando varios hermanos viven bajo una misma cobertura paternal, dice, el hermano que muere ocupa el lugar otro hermano. Entonces le levanta descendencia, el primogénito es para el próximo. Entonces Noemí
Noemí le da detalles de esta ley del levirato. No tengo más hijos para darles. Y si yo ya he envejecido, si esta noche yo estuviese con maridos y llegara a tener hijos, ¿ustedes lo van a esperar 15, 20 años para que puedan tener hijos? No, dice. Vuélvanse a su tierra. Vuélvanse a su tierra porque ustedes no pueden esperar, no pueden esperar tanto. Ella lo que quería era que ellas tuvieran su casa, su esposo, sus hijos, pero sin pensar en que el mejor lugar donde ella donde podían estar estas nueras era con ella, entre su pueblo y con su Dios. Entonces le da esta ley, les muestra esta ley, que en ese momento a estas chicas no les servía para nada. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, le salimos con la ley a la gente sin darnos cuenta de que en este periodo de gracia, muchas veces el hacer vivir a la gente bajo la ley, lo único que hace es atemorizar y hacer que la gente directamente huya. Directamente huya. Lo que ella está haciendo, sin intenciones o con intenciones, lo que ella está haciendo es desalentar a las nueras. Están desalentando a las nueras. Eso es algo que no debe pasar entre nosotros. Nosotros estamos para alentar a la gente y no para desalentarla. ¿Amén? Hasta allí vean ustedes lo que es la ley del levirato, o la ley de suscitar descendencia al difunto. ¿Bien? Ahora ella les dice en el verso 12: volveos, hijas mías, pues he envejecido. Yo hoy les dije que resaltaran esto: he envejecido. ¿Por qué? Porque el tiempo lejos de Dios es tiempo perdido. El tiempo en que nos alejamos de Dios es tiempo perdido. Ella lo primero que dice: he envejecido. Perdí el tiempo, perdí oportunidad. Si ella se hubiese quedado, quizás hubiese envejecido igual, pero estando bajo la bendición de Dios y no bajo disciplina. Una cosa es envejecer, queridos hermanos y queridas hermanas, envejecer bajo la bendición de Dios, y otra cosa es envejecer bajo la disciplina de Dios. Entonces vemos un pueblo, parte del pueblo de Dios, que se está envejeciendo, pero está envejeciendo bajo la disciplina de Dios, perdiendo tiempo. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 11. Y ténganlo en cuenta, este versículo, y por favor, si pueden, lo resaltan o lo remarcan. Eclesiastés 9, 11. Dice esto Salomón: me volví y vi debajo del sol que la carrera, escuchen por favor esto, que la carrera no es de los veloces, ni la batalla de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los inteligentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor. ¿Qué dice? Sino que un tiempo y una suerte, aquí la palabra suerte se traduce oportunidad, que un tiempo y una suerte alcanzan a todos ellos. Nosotros pensamos que porque uno corre siempre va a ganar las carreras, porque es el más veloz, o porque es el más inteligente va a llegar mucho más lejos. Sin embargo, queridos hermanos y queridas hermanas, lo que está diciendo la Biblia es que un tiempo y una oportunidad es para todas las personas. Hay momentos en que nosotros perdemos tiempo y oportunidad. La oportunidad pasa por al lado nuestro y nosotros no nos dimos cuenta o estuvimos mirando para otro lado. Pero estoy hablando de la oportunidad que Dios da precisamente para servirle. Acá les está diciendo que tiempo y oportunidad les he dado a todos, a los veloces, a los fuertes, a los inteligentes, a todos les he dado oportunidad. Pero muchas veces muchos de ellos no llegan al tiempo y a la oportunidad porque estuvieron mirando para otro lado o haciendo otra cosa. Tiempo y oportunidad, o un tiempo y una suerte les dada a todos ellos. Por tanto, cuando Salomón miraba, decía: no es de los veloces la carrera, o la carrera no la ganan los veloces,
sino los que aprovechan las oportunidades. Cuando Dios nos está dando la oportunidad de servirle, nosotros no debemos perder esa oportunidad. Si Dios te está mostrando que tenés la oportunidad de servirle, no pierdas tiempo. Porque el mismo Salomón escribe, acuérdate de tu Dios en los días de tu juventud. No sea que vengan los días en que has envejecido y digas, no tengo contentamiento con mi vida. No estoy feliz con mi vida. ¿Por qué? Porque mirás atrás y decís, ¿cuánto tiempo perdí? ¿Cuántas cosas no hice? ¿Y cuántas cosas hice que no debería haber hecho? ¿Amén? Entonces ella dice, he envejecido, se me pasó el tiempo, se me murió el marido, se me murieron los hijos y estoy en una tierra que no es la mía. Perdí tiempo, perdí oportunidad. Podría haber hecho grandes cosas, pero no las hice. Entonces tiempo y oportunidad nos es dado a todos los seres humanos y eso es lo que debemos entender nosotros. Tiempo y oportunidad nos es dado a todos los cristianos, pero nosotros perdemos tiempo y perdemos oportunidad. Porque estamos mirando para otro lado. Escuchen, oigan, no miren para otro lado. Miren lo que Dios les está mostrando. Y no me vengan con que Dios me está mostrando algo que está fuera de su voluntad. Por favor, cuando yo estoy diciendo tiempo y oportunidad, no es para que salga disparando a agarrar la primera oportunidad que se te ocurre. Mirá si la oportunidad que Dios te está presentando es de Dios. Nadie dice amén. Amén. Entonces hoy, la reprensión del Señor es que Dios da tiempo y oportunidad a todos. A todos. Nadie queda sin tiempo y oportunidad. Un tiempo y una oportunidad, un tiempo y una suerte les dada a todos. Entonces, si les es dada a todos, significa que yo no me quedo afuera del tiempo y la oportunidad. ¿Cuántos perdemos tiempo mirando hacia afuera, mirando otras cosas, o mirando lo que no deberíamos, cuando Dios está diciéndonos que miremos lo que Él quiere que miremos? ¿Amén? ¿Cuántas palabras nosotros gastamos vanamente, de las cuales dice la Biblia que de toda palabra ociosa tendremos que dar cuenta? Es decir, toda palabra hueca, vacía, chismosa, que no sirve para nada, tendremos que dar cuenta delante de Dios. Entonces el tiempo que nosotros usemos la lengua correctamente, entonces tiempo y oportunidad aprovechamos. Amén. De paso les doy eso. Guarden su boca, guarden sus oídos, guarden sus pies, guarden sus manos y vean si lo que se está hablando, si lo que están hablando, si lo que están diciendo, si lo que están haciendo es lo correcto y lo que Dios quiere, porque el tiempo y oportunidad les dada a todos. Amén. Amén. He dicho. ¿Ven? Entonces a través de Noemí, nos dice que Noemí ha envejecido. Vieja. Se volvió vieja en una tierra que no era la de ella, dentro de dioses que no eran su Dios, y con dos nueras que encima no eran del pueblo de Dios. Pero esas dos nueras están decididas a ir con ella. Ella las quiere mandar de nuevo a su tierra y las nueras insisten en que quieren venir con ella. Hay que ser cabezón también, ¿no? Dice, bueno, en el verso 8 y el verso 9 es aquí donde ella abre la boca y da un consejo contrario a lo que fue un nuevo comienzo. Verso 7 nos dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y se pusieron en camino para regresar a la tierra de Judá. Primero, verso 7 nos está mostrando que hay un nuevo comienzo para Noemí y para sus dos nueras. Se está presentando la oportunidad de un nuevo comienzo para las tres. Amén. Hay un nuevo comienzo para todos. Si alguien le erró el camino en esta mañana y alguien dijo perdí el tiempo, bueno, es tiempo y es tiempo y oportunidad de arrepentirse, de ponerse a cuentas con Dios, y Dios le va a dar una nueva oportunidad y un nuevo tiempo. Amén. 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 Aplauda fuerte a Jesús esta mañana. Porque hay un tiempo y una oportunidad para todos. Ahora bien, yo lo que veo es que por lo menos 3 veces
en este capítulo 1, se nombra Judá, se nombra la tierra de Judá. ¿Saben qué significa Judá? Significa alabanza. Ahora escuchen ustedes esto, lo que nos dice el verso 7. Y se pusieron en camino para regresar a la tierra de Judá, a la tierra de la alabanza. Una de las cosas que Dios nos pide siempre es que antes de que demos el primer paso para cualquier cosa, haya alabanza en nuestro corazón a nuestro Dios. Cuando Israel consulta a Dios para salir a la guerra, dice, ¿quién saldrá primero? Y Dios le dice, saldrá primero a la guerra Judá. ¿Qué significa esto? Que la alabanza irá delante y luego iremos a pelear la batalla. Amén. Porque en la alabanza de su pueblo, Dios pelea la batalla. Amén. Entonces ellos están regresando a la tierra de Judá, a la tierra de la alabanza. Pero ellos están regresando a la alabanza cuando la alabanza tendría que haber sido primero. ¿Por qué, queridos hermanos, muchas veces erramos el camino? Porque no hay alabanza en nuestro corazón. No alabamos a Dios primero para luego salir a la guerra. Vamos, hacemos la guerra y después nos acordamos de que teníamos que haber alabado a nuestro Dios primero. Entonces, lo que debemos nosotros entender es lo que dice el Salmo 95. Entrad por sus puertas con acción de gracias y con alabanza en nuestro corazón. Lo primero que debe suceder en nuestras vidas es entrar a la presencia de Dios con alabanza. Nuestro corazón alabando a nuestro Dios, dándole gloria por sus grandezas, dándole gloria por su poder, dándole gloria porque Él hace todas las cosas. Ellos están regresando, ella está regresando. Y miren ustedes el detalle. Dice que están regresando ella con sus dos nueras a la tierra de Judá. Las nueras no conocían la alabanza a Dios, pero Noemí sí lo conocía. Entonces es ella la que tiene que llevarlo a las dos nueras a la alabanza a su Dios. El pueblo de Dios está puesto para llevar a la gente a alabar a su Dios. Amén. Nuestras familias tienen que saber que nosotros alabamos a nuestro Dios primero antes que hacer cualquier otra cosa. Nuestras familias, nuestros amigos, nuestra gente tiene que saber que nosotros vivimos en el pueblo que alaba a Dios. En la tierra de Judá, en la tierra de la alabanza. Amén. Gloria a Dios. ¿Se va entendiendo? Sí. Entonces la alabanza siempre va primero. Después todo lo que nosotros queremos. Y todo lo que Dios nos mande a hacer. Pero primero la alabanza en nuestros labios. En nuestro corazón. Porque cuando no podemos abrir los labios porque estemos en el lugar donde estemos, no podemos abrir los labios, pero la alabanza tiene que estar en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame, Señor. Te necesito en esta mañana. Vos sos grande. Y ese corazón que alaba al Señor y esa mente que se ocupa en alabanza a su Dios nunca estará ocupada en otras cosas, porque cuando tus pensamientos se disparan es porque no está ni tu mente ni tu corazón ocupando el lugar de la alabanza a Dios. Entonces, ¿cómo sujetas tu mente y tu corazón? ¿Cómo sujetas tus pensamientos que se disparan para todos lados? Alabando a tu Dios. Entonces, cuando tu mente se disparó, hace como Noemí, regresá a la tierra de Judá, a la tierra de la alabanza. Amén. Amén. Vean ustedes, quiero mostrarles para culminar con esta serie de mensajes. 3 personas. Ustedes han visto en todo esto que hemos recorrido 3 personas. Ahora a nosotros nos toca la decisión de qué personas seremos. ¿Una Noemí? ¿Una Orfa? ¿O una Ruth? A ver, ¿qué decidimos nosotros esta mañana? Y cuando vayamos viendo los aspectos de las 3, vamos a ver qué es lo que decidimos. ¿En qué quedamos? ¿Cuál de las 3 personas o las características de las 3 personas quiero ser yo? ¿Ah? Vamos a ver. Vemos primero Noemí. Noemí abandonó su tierra, se alejó de Dios y fue disciplinada. Pregunto, en esta mañana yo pregunto, pero pregunto para que se pueda hacer, una decisión determinante en la vida de nuestro corazón.
en nuestra vida, en nuestro corazón. Se puede hacer una determinación profunda y dramática en nuestras vidas. ¿Qué hacemos? Noemí se fue de su tierra, se fue de su Dios, buscando otras cosas, buscando quizás un bienestar en otro lado. Y abandonó todo. Pero en ese abandono también quedaron su marido y quedaron sus hijos. Y allí, en medio de la disciplina, porque Dios la disciplinó, ella está regresando a la tierra de la alabanza. Pregunto, ¿seremos como Noemí? ¿Vamos a dejar que nuestro corazón se aleje de Dios? Que el pueblo se disperse, que nuestro corazón se disperse en cosas en que el mundo nos está echando encima, y para luego regresar avergonzados a la tierra de la alabanza, allí donde está el pueblo de Dios alabando a su Dios. ¿Haremos como Noemí, que luego tendremos que arrastrar a 2 nueras que no eran del pueblo de Dios? Y que encima da un mal consejo porque su corazón está vacío, está hueco, no hay presencia del Espíritu Santo allí. Tenía conocimiento de Dios, tenía conocimiento intelectual de Dios, conocía a su Dios, pero no había vida de Dios en su vida, porque había quedado vacía, porque ella decidió alejarse. ¿Cuánto del pueblo de Dios se vacía por alejarse de Dios? Primera persona. Ella vuelve avergonzada, pero Dios le dio una segunda oportunidad. Dios es Dios de segunda oportunidad, de tercera, de cuarta y de quinta. Pero permítanme decirle, yo no voy a predicar de la segunda oportunidad, porque quiero predicarles de lo que Dios hace en toda tu vida si estás de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. No necesitas una segunda oportunidad cuando vos en la primera oportunidad aprovechaste el tiempo y oportunidad. Si le erraste el camino, hoy es tu segunda oportunidad. Pero lo más maravilloso que hay es poder permanecer en la tierra de Dios, con el pueblo de Dios y en la presencia de Dios. Amén. Aun cuando tu corazón quiera decirte, no, pero si en el mundo estabas mejor. Segunda persona, Orfa. Vean ustedes versos 14 y 15, por favor. Entonces ellas alzaron su voz y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth siguió apegada a ella. Entonces Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete en pos de tu cuñada. Queridos hermanos y queridas hermanas, en esta mañana nos está diciendo que la segunda persona que aparece en estos párrafos que hemos visto es Orfa, que su nombre puede llegar a significar la que da la espalda. Ante la insistencia de su suegra, ella da media vuelta y se va, porque no había determinación en su corazón. No estaba determinada en su corazón a servir a Dios y a seguir a su Dios, o por lo menos a seguir al Dios de Noemí hasta ese momento. No estaba determinada en su corazón. Entonces, ¿cuál es la segunda persona y cuáles son las características de la segunda persona? Una persona que ante la insistencia o ante el primer inconveniente, el primer problema, da la espalda y se va. ¿Y a dónde se vuelve? Precisamente a las viejas costumbres, a los viejos dioses, a los ídolos anteriores. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuáles han sido tus ídolos en un pasado? ¿Cuáles fueron tus ídolos? Tus ídolos son todo aquello a lo que adoraste y amaste por encima de Dios. ¿Qué Dios has estado amando y qué Dios has estado adorando que te está tirando de nuevo hacia atrás? ¿O te está llamando de nuevo a dar la espalda al Dios verdadero para volver a los viejos ídolos? Orfa se volvió, le dio la espalda, le dio un beso a su suegra. Su suegra era el camino, su suegra era el camino para ir al pueblo de Dios y para conocer al Dios de Israel. Era el camino, porque si ella seguía a su suegra, ella iba
determinada a pertenecer al pueblo de Dios y a ser recibida por Dios. Pero ella, ante la mínima insistencia, ante el mínimo inconveniente, le dio la espalda a Dios y se volvió a sus viejas costumbres. Eso sucede muchas veces con aquellos que vienen a la iglesia, con aquellos que nosotros decimos, pero iba tan bien, y sin embargo mira ahora lo que está haciendo. Se volvió porque le dio la espalda a Dios y volvió a sus viejas costumbres. Porque no había una determinación en su corazón de seguir a Dios. No estaba determinada en su corazón a seguir a Dios. ¿Bien? Y la tercera persona que quiero mostrarles en esta mañana es Ruth. Su determinación, queridos hermanos, la determinación que ella tomó cambió para siempre la historia. Vean ustedes conmigo versos 16 al 18. Ante la insistencia y ante todo el palabrerío de Noemí, ella está determinada a seguir a su suegra. Porque había algo en su corazón que le decía, donde vos vayas, yo quiero estar porque allí voy a estar mejor. Había algo en su corazón que le decía, yo te voy a seguir. Vean ustedes, versos 16 al 18. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Y así me haga Yahvé y me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Escuchen esto. Y viendo, ¿quién? Noemí, y viendo que estaba resuelta a irse con ella, desistió de decirle más. Amén. No insisto más, dijo, está decidido. Hay una determinación. Entonces en esta mañana Dios nos enfoca en tres personas. Noemí, la que dio la espalda, pero tuvo una segunda oportunidad y volvió, pero volvió bajo la disciplina de Dios. Orfa, que le dio la espalda y nunca más aparece en el registro bíblico. Nunca más su nombre aparece en el registro bíblico. Desapareció de la escena. Y eso creo que es doloroso para todos, que alguien desaparezca de la escena. Cuando Dios tiene un escenario ya armado y alguien quiere desaparecer de esa escena. O Ruth, que con su determinación cambió la historia. Y escuchen por qué les digo que cambió la historia. Porque ella pasó a ser tatarabuela de David. Den la vuelta a la hoja y vayan al capítulo 4, por favor. Porque la historia nosotros tocamos el primer capítulo y algunas partes del primer capítulo, pero la historia sigue por 3 capítulos más, hasta el capítulo 4. Una historia maravillosa de redención. Ruth, 17 al 22, vean ustedes qué dice, vean conmigo qué dice. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, a Noemí le ha nacido un hijo y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, ¿padre de quién? De David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ahora bien, vean conmigo en Mateo capítulo 1, por favor. Capítulo 1, 5. Y en ese mismo versículo, aparece una ramera, Rahab, y aparece una moabita. Dos personas que por la decisión de ellos y por su fe en Dios pasaron a ser de la genealogía del Señor Jesús. Vean ustedes, dice, y Salmón engendró de Rahab, es decir, de aquella ramera que estaba en Jericó, ¿se acuerdan? Que escondió a los 2 espías de Israel. Y de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Y ustedes ven allí la genealogía de Jesús, todos sus antepasados. ¿Cómo puede ser, queridos hermanos, que una moabita, de la cual estaba prohibido que ingresara a la congregación de Israel, pasó a pertenecer no solo de la genealogía de David, siendo la tatarabuela de David,
sino de la genealogía del mismo Señor Jesús. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que pasó? Su determinación de servir al Dios de Israel fue lo que hizo el cambio. Ahora yo pregunto en esta mañana, ¿querés cambios entre tu familia, cambios entre tus amigos, cambios entre tus vecinos? Que haya la determinación de Ruth, que tu Dios, que mi Dios sea tu Dios y que mi pueblo sea tu pueblo. Y que el pueblo de Dios sea tu pueblo y que el Dios del pueblo de Dios sea tu Dios. Amén. Amén. Si hay esa determinación cambiará la historia para siempre en tu familia. Amén. ¿Sí? Y de nuestra ciudad también cambiará la historia. Amén. Verso 22, vean ustedes, dice, de esta suerte regresó Noemí. Vean ustedes el verso 22 del capítulo 1. De esta suerte regresó Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita, cuando volvió de los campos de Moab, y llegaron a Betlehem a principios de la siega de la cebada. De esta suerte regresó Noemí. ¿Saben que allí la palabra suerte está traducida como porción, como destino? Está traducida como lote. Por ejemplo, se los explico. En el libro de los jueces, en el libro de Josué, cuando Israel entra a la tierra prometida, a Canaán, la tierra prometida es repartida en suertes. Y la palabra suertes allí es la palabra lotería, de la cual nosotros obtenemos la palabra lotes. Entonces la tierra estaba repartida en lotes, en suertes. A cada tribu le tocaba en suerte un lote. Así se repartió la tierra. Allí la palabra es traducida como heredad, como lote. Ahora aquí es traducida esta misma palabra suerte, cosa que en la Reina Valera no está, porque me la hizo bastante complicada la Reina Valera. La suerte que le toca a ella es un tiempo y oportunidad. Ahora, cuando ella está regresando de una disciplina. Dios le dio la oportunidad de que recapacite en medio de la disciplina para volver a su tierra. Le dio oportunidad de volver. Porque si la disciplina continúa, ustedes saben que si la disciplina continuaba, probablemente terminaba ella muerta también. Y ustedes dicen, ¿cómo? ¿Tan así? Sí, tan así. Ustedes recuerdan en 1 Corintios, que nosotros siempre leemos para la cena del Señor. Vayan a 1 Corintios, por favor. Capítulo 11, 28 al 32. 1 Corintios, capítulo 11, verso 28 al 32. Dice, capítulo 11 de 1 Corintios, verso 28. Dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio come y vive para sí. Y presten atención a la disciplina de Dios. Por esto hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y bastantes duermen, es decir, bastantes murieron. Ahora bien, verso 31 dice, si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos, ¿qué? Disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Amén. La disciplina de Dios comienza cuando después de que Dios haya instruido a la persona aún después de haber sido instruida, pasa por alto la instrucción y es advertida una vez, dos veces, tres veces. Entonces viene la disciplina de Dios y Dios comienza a disciplinar de la manera que Él crea conveniente con cada persona. Y las personas disciplinadas comienzan a darse cuenta que están siendo disciplinadas, pero aún así siguen su propio camino sin obedecer. Entonces la disciplina se va poniendo cada vez más espesa. Ustedes tienen tres etapas allí. Algunos estaban enfermos, otros debilitados y otros mueren.
hay tres etapas allí. Se comienza a debilitar la persona en la fe, comienza a enfermarse en la fe, y a algunos termina Dios quitándoles la vida. Cuando las personas insisten e insisten e insisten en seguir pecando, las personas son disciplinadas hasta la muerte. Parece drástico, pero es la única forma muchas veces en que Dios usa para corregir el pecado. Entonces Noemí, si no hubiese regresado a tiempo, de este tiempo y oportunidad que Dios le estaba dando, allí está suerte. De esta suerte, dice, regresó Noemí. Si no regresa a tiempo, aprovechando la oportunidad de que escuchó de que en su tierra había pan, porque Dios había visitado su tierra y le estaba dando pan, dijo, bueno, este es el momento de regresar a mi tierra. Este es el momento de regresar a mi tierra. Gracias a Dios que regresó cuando había muerto su marido, habían muerto sus hijos, pero ella todavía tenía oportunidad, porque tenía vida, tenía oportunidad de servir a Dios. De hecho, Dios le dio una nueva oportunidad, le dio una nuera que le valía como 7 hijos, y le dio encima un nieto, le dio un niño, que no era su nieto, pero ella lo prohijó como si fuera suyo. Entonces dice, pasó a ser su nodriza. Ella crió a ese niño como si fuera suyo. Pudo criar a ese niño como si fuera suyo. Vean ustedes, a la vejez Dios le da la oportunidad de que pueda criar a un niño. Entonces fue la nodriza de Obed. Obed significa siervo. Fue la nodriza, fue la que lo cuidó hasta el día de su muerte. Miren la oportunidad que Dios le dio de revertir las cosas. Pero tiempo y oportunidad les da a todas las personas. No desaprovechemos el tiempo y la oportunidad que Dios nos da. Amén. Así que hoy, esta mañana, estamos confrontados con características de 3 personas. Ahora, ¿a qué características queremos pertenecer? ¿A las características de Noemí? ¿A las características de Orfa? ¿O a las características de Ruth? ¿Qué decidimos en nuestra vida? En esta mañana, hoy, es tiempo de decisión. Pónganse de pie, por favor.